del Señor siempre es refrescante, alumbra, guía nuestras vidas. Y hoy pues tenemos la oportunidad de reunirnos en su nombre para adorarle y estudiar la palabra del Señor. El pastor Renier me estaba comentando de que están estudiando en estos momentos la primera carta del apóstol Juan a varias iglesias. Son cartas universales. Y hoy corresponde el capítulo número 3. Y estuve estudiando durante un poquito más de una semana, mirando este pasaje. Primero, dejar que la palabra de Dios pues alimente nuestras vidas, entender qué Dios nos dice y cómo alimenta nuestras vidas para después poder compartir con ustedes. Y me fue un poquito difícil poner un título a resumir esta porción de la Escritura desde el verso 1 al verso 12. Finalmente encontré un título que resume, que une toda la unidad de este pasaje, y es el poder de la adopción. ¿Sabe? Como hijos de Dios somos hijos, pero hijos adoptivos. Yo le invito a que podamos leer este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3. Y tenga en cuenta las referencias que hace al hecho de ser hijos de Dios en todo el pasaje. Todas las referencias que va haciendo a ser hijo de Dios o nacido de Dios. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Si son tan amables y los que puedan ponerse en pie. Nos dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido inspirada por tu Espíritu y es útil para nuestras vidas. Queremos que en esta tarde, Dios, tú hables a nuestros corazones, que podamos tener oídos para oír tu palabra y un corazón dispuesto para vivirla y obedecerla. Bendice esta amada congregación, bendice a los pastores, a los líderes, Señor. Continúale usándolo para tu gloria y para la extensión de tu reino en este lugar. Gracias por esta tarde y podernos reunir como iglesia para darte gloria a ti. En el nombre de Cristo, amén.
Muchas gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. La carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, fue escrita con un propósito. Y fue escrita para, no como algunas cartas que fueron escritas a una iglesia específica. Estas cartas se conocen como las cartas universales, primera de Juan, las cartas de Pedro, donde están escritas a una audiencia más amplia, a varias iglesias, a regiones de iglesia. Y también son válidas para nosotros hoy. Siendo palabra de Dios, también es una palabra que es para nosotros hoy. El propósito de esta carta Juan quería que los creyentes pudieran disfrutar de la comunión con Dios y de la comunión con sus hermanos. El tema del compañerismo con Dios y el compañerismo con los hermanos era algo clave que se ve a través de toda la carta. Pero cuando llega al capítulo 3, hay algo precioso que Juan quiere comenzar a descubrir y a transmitir a los cristianos. Y hay algo aquí, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira, no está hablando en términos cuantitativos de qué grande es ese amor. Por supuesto, el amor de Dios es grande. O describir el tipo de amor, cuando dice Juan 3:16, de tal manera, una manera específica, un amor sacrificial, sino está hablando de la calidad de ese amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo primero que nos hace es llamarnos la atención cuando dice mirad. Y este verbo es un verbo en el texto griego, es un verbo muy fuerte que denota no solamente mirar, una simple mirada, sino que nos invita a llegar a un lugar y comenzar a mirar y ver, a fijarnos detenidamente, fijarnos en esto. Y Él nos está invitando, pasen, por favor, vengan acá para que miren, contemplen la belleza del amor del Padre. Es un amor sin igual, es inigualable, es infinito, es sacrificial, es un amor incondicional, es incomprensible, es infalible este amor de Dios. Y está dado para nosotros. La palabra que usa aquí para amor es la palabra ágape, de ese amor sacrificial. Y ha sido dado para nosotros. Dice, mirad cuál amor nos ha dado. Nosotros somos los recipientes, los beneficiarios de ese tipo de amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora bien, esta verdad de que Dios nos ama con amor especial, la sabemos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le ama? La sabemos. Y la hemos leído, la hemos escuchado repetidas veces y posiblemente hasta la hemos enseñado a otros. Dios te ama. Pero hace falta que suceda algo también. Que el amor de Dios no solamente sea un mero conocimiento y que el amor de Dios pase a ser una experiencia en la vida. Que pase de lo cognoscitivo a lo afectivo. De nuestra cabeza al corazón. Porque podemos decir de una manera muy fría y muy tranquila, Dios me ama. Pero el apóstol Juan nos está invitando a que contemplemos, a que miremos, a que podamos ver de una forma muy especial ese tipo de amor. Y el llamado que Dios quiere hacernos ahora es que nosotros podamos contemplar cuán grande es ese amor de Dios para nosotros.
para ser llamados hijos de Dios. Saben que por naturaleza nosotros no éramos hijos de Dios. Hay una enseñanza que no es correcta, donde dice todos son hijos de Dios. Todas las personas son hijos de Dios. Universalismo, donde todos son hijos de Dios. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que por naturaleza tú y yo éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Y como vamos a ver también este pasaje, una parte muy fuerte, donde dice, antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Pertenecíamos a su reino. Pero por naturaleza tú y yo no éramos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Cuando hemos creído en Cristo, Dios hace algo maravilloso. No solamente somos justificados, perdonados, que es algo grandioso, por cierto, sino que ahora Dios nos invita a su familia. Y para eso nos hace hijos. Si hay algo distintivo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que ahora los creyentes son llamados hijos. Los apóstoles predicaron con mucha fuerza esto del hecho de ser hijos de Dios. Porque va mucho más allá de un conocimiento del hecho de la salvación para comenzar a tener una experiencia de una relación íntima, cercana con Dios, donde podemos llamar a Dios Padre. Podemos llamar a Dios Padre, Papá, Papito. Y Dios ahora comienza a trabajar más cercano al corazón. Dios quiere comenzar a trabajar más cercano a nosotros. Si usted quiere saber si alguien comprende bien lo que es el cristianismo, pregúntale qué significa ser un hijo de Dios. Que para él, ¿qué significa ser un hijo de Dios? Si eso no es muy relevante, no significa mucho, todavía necesita comprender más de lo que es el cristianismo. Pero si el hecho de ser hijo de Dios es algo que está cautivando su vida, está siendo algo eléctrico, está electrificando su vida, eso va a ser que ya está comprendiendo lo que es el cristianismo. ¿Y no es esto precisamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O una de las obras que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que podamos tener una comprensión, una experiencia afectiva del hecho de ser llamado hijo de Dios o ser hijo de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 15 al 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Mira, esta expresión, Abba Padre, es una expresión de intimidad y de cercanía. Es la expresión que un niño pequeño usa para llamar a su papá. Posiblemente el niño no sepa muchas cosas, pero él sí sabe quién es su papá. Y le dice, posiblemente ni con la pronunciación correcta, pero dice papá, papito, y el papá sabe quién es. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es parte de lo que está haciendo el Espíritu en nuestras vidas, dando una comprensión afectiva en cuanto a nuestra relación cercana con nuestro Padre. Si es un hecho que Dios nos ha adoptado en su familia, el Espíritu Santo se asegura
de que tú y yo podamos comprender y apreciar y tener convicción de esa verdad, que somos hijos de Dios. Y hay muchísimos privilegios en cuanto al hecho de ser hijos de Dios. Hay muchísimos privilegios. Hoy no vamos a poder entrar a ver los privilegios, pero es algo grandioso. Pero viendo el tema de la adopción en términos generales, una cosa es la salvación, la justificación que hemos recibido, el hecho de ser perdonados, de ser aceptados. Y otra cosa es el hecho de ser hijo de Dios, ser adoptado. Para describírselo algún término que pueda ilustrarle. Piense que usted va por la calle, está en un parque y hay una persona que, un mendigo que está sin hogar y que de pronto no está consciente del peligro, y usted lo toma de la mano para salvarlo de un peligro, un accidente, caer en un lugar peligroso, y usted lo salvó, lo rescató. Esto es, usted la está rescatando, pero una cosa muy diferente es que usted le diga, ven a vivir a mi casa. Ya usted lo salvó, pero ahora usted le está diciendo, ven a vivir a mi casa. Dios ha hecho ambas cosas. Dios no solamente nos salvó, nos rescató, sino que nos ha incluido en su familia. Cuando decimos la iglesia es la familia de Dios, no es, la iglesia es como una familia. No, la iglesia es la familia de Dios, donde tú y yo somos hijos. Y llegamos ahí por la gracia de Dios, por adopción. Dios nos ha puesto ahí. Un privilegio enorme, donde nos da el privilegio de hablar con nuestro Padre. Ahora, yo he dedicado a propósito un tiempo bastante amplio para esta verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esta parte, el resto del pasaje no lo vamos a comprender bien. Si usted lee esta porción, se va a dar cuenta de cuántas veces está mencionando el hecho de ser hijo de Dios. Y hay tres aspectos que se van hablando en este pasaje. Yo lo he agrupado en tres grandes aspectos. Primero, la transformación. El hecho de ser hijo de Dios y la verdad de ser hijo de Dios, hijos adoptivos, y ese amor del Padre para nosotros. Hay un poder transformador. Y es el propósito que Dios quiere hacer. En segundo lugar, Dios quiere enseñarnos a poder vencer el obstáculo más grande que tenemos para nuestra transformación. ¿Sabe cuál es? El pecado. Y tiene que ver con permanecer en Cristo. Y tercero, somos hijos de Dios, pero no solamente estamos gozando de una relación vertical, sino que estamos puestos en una familia donde también a nuestro alrededor hay otros hermanos. Y entonces el apóstol nos dice, bueno, hay que aprender también a convivir con otros, amarnos unos a los otros. Entonces, yo le he titulado el poder de la adopción para nuestra transformación, la obra que Dios está haciendo en ti y en mí, para permanecer en Cristo, en una relación, en una comunión con Cristo. Y tercero, para poder amarnos unos a los otros. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un padre está caminando con su hijo por el parque cerca de su casa
y están tomados de la mano. Hay un padre y hay un hijo. El padre sabe que es su hijo y el hijo sabe que es su padre. Pero mientras van caminando, llega un momento que el padre se detiene y toma al niño en sus brazos, lo carga y lo abraza fuertemente. Yo les pregunto, ¿ahora es más hijo que antes? No, sigue siendo hijo. ¿Qué hay de nuevo? La experiencia y el gozo, la seguridad de saber que es hijo de Dios. Y es lo que hace el Espíritu y es lo que Dios quiere invitarte a ti y a mí en esta tarde, a que podamos llevar o subir un escalón en nuestra vida cristiana y decir, wow, yo soy amado por Dios. Dios me ama y me ama con un amor sin igual. Yo soy un hijo, pero soy un hijo especial de Dios. La transformación, el verso número 2 y verso número 3 que produce el Señor, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, fíjense cómo para hablarnos de la transformación a semejanza de Cristo, lo primero que menciona que es, amados, ahora, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Comienza recordándonos otra vez, después de acabar de decirnos, nos comienza a recordar otra vez, somos hijos de Dios, pero la obra que Dios ha comenzado en ti y en mí, no la ha terminado. Ahora, hay múltiples pasajes en el Nuevo Testamento que nos habla de este plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Uno de las responsabilidades de los hijos adoptivos es el hecho de la semejanza familiar. Cuando un niño en la cultura del Imperio Romano era adoptado, y fíjense que la adopción es algo que como ley ya en el Imperio Romano era algo que estaba establecido, era algo legal el hecho de la adopción, y los apóstoles usaron este término para hablar de esta relación tan especial que Dios nos ha invitado a hacer. Fíjense si era tan fuerte el tema de la adopción que un padre, después que había adoptado a alguien, a la familia, el padre podía desheredar a un hijo, pero no podía desheredar a un hijo adoptado. Fíjense qué fortaleza este término. No solamente Dios podría haber dicho hijos simplemente, pero para asegurar esa confianza, el padre en la ley romana podía desheredar un hijo propio, carnal. Sin embargo, no podía hacerlo con un hijo que había adoptado. Ya quedaba tan ligado, había tanta seguridad en un hijo adoptado que era parte de esa familia. Sin embargo, ahora había algo que comenzaba a ser parte del proceso donde el nuevo miembro de la familia comenzaba a adquirir parte de las costumbres y el parecido de la familia. Posiblemente cuando llegaba la familia no sabía comer como comían todos en la mesa, pero era amado. Iba aprendiendo parte de la cultura, parte de las cosas, de manera que llegara un momento que hubiera un parecido familiar. Y es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Saben cómo Dios lo hace? Por amor. Partiendo de esta verdad de la adopción,
dijo John Owen, si el amor de un padre no puede hacer que un hijo se deleite en él, ¿qué podrá hacerlo? Si esto no puede hacerlo, no hay nada más. De manera que el hecho de ser hijos de Dios nos da una nueva motivación para nuestra transformación. Mira, no es una transformación por la fuerza. Tienes que hacerlo. Es una motivación por el amor. Y nosotros sabemos de qué se trata eso. Es muy diferente cuando usted le dice a un hijo, tienes que hacer eso. Y van a ver rápido alguna actitud de rebeldía, de resistencia. Pero si usted va a través del amor, puede conquistar lo que quiera. Y esa es la motivación que tenemos para nuestra transformación, el amor de Dios. El hecho de que tú y yo somos hijos adoptados. Hemos sido puestos en una familia. Dios nos ama con un amor sin igual. Y esta obra que ha comenzado, porque puede ser que en algún momento usted se desespere queriendo ver cambios que todavía no han surgido, no han sido producidos todavía en su vida. Esta obra no se ha terminado. Dios sigue trabajando en ti y en mí. Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no se desespere. Dios está trabajando en ti y en mí. Ahora, el verso 4 al verso número 9, entramos a un terreno un poquito complicado. Y vamos a ver por qué. Vamos a escuchar esta porción. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, en la Biblia muchas veces nos encontramos con pasajes que son un poquito difíciles. Y aquí estamos frente a un pasaje que es un poco difícil a la hora de interpretar y que se ha prestado también para que algunas personas hayan llegado a conclusiones erróneas. Sabemos que el obstáculo mayor para nuestra transformación, lo que estábamos hablando anteriormente, es el pecado. Eso nos frena, es un obstáculo en nuestra propia vida. Si usted quiere ver la magnitud de ese obstáculo, lea Romanos capítulo 7. Se va a dar cuenta de la batalla que el apóstol Pablo está teniendo. Y él dice, lo que yo quiero no lo logro. Hay una batalla en su interior con su vieja naturaleza. Ahora, muchas personas cuando leen este pasaje dicen, bueno, aquí hay una pregunta. ¿Es que el cristiano puede llegar a un nivel donde no peca? ¿Qué significa no pecar? Y que lo repite en varios momentos en esta porción, por cierto. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo,
y verso 8 final, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? Es que un cristiano o un cristiano genuino ya no peca, o que el cristiano puede llegar a un nivel que ya no puede pecar. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, no significa que un cristiano no peque, porque la misma carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8, nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, vamos a ir mirando algunas cosas. No significa que lleguemos o que ya no pecamos. Esa no es la realidad. A ver, no es mi realidad, no sé la de ustedes. Pero si somos sinceros, yo creo que no es la realidad de ninguno de nosotros. Todavía estamos luchando a diario con el pecado. Y tanto la historia en las escrituras de la experiencia como la escritura nos muestran la realidad del pecado. Mira, la Biblia, aunque suene un poco feo, no quita la realidad del pecado y cómo daña. Y usted puede ver toda la historia bíblica y se va a dar cuenta que cuando Dios habla del pecado, lo habla como es, sin tratar de ocultarlo. Es la realidad en que tú y yo estamos luchando a diario. En el verso 5, Juan nos dice que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Sin embargo, después, en el verso 6, nos dice que cuando los cristianos permanecemos en Jesús, ellos no pecan. Y aquí está el secreto y la llave para entender esta porción cuando está hablando de no pecar. El hecho de estar en una relación, permanecer en Cristo, no pecamos. No significa que tú y yo no pequemos durante un día. Lo vamos a hacer, posiblemente repetidas veces. Pero el hecho de permanecer en esa relación con Cristo, no pecamos. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. En Cristo no hay pecado. También es interesante notar que aquí también nos está hablando de la práctica del pecado. De hacer algo habitual. El pecado, hacer algo habitual en nuestra vida. Pero sí nos deja claro en este pasaje y 2 veces acentúa el hecho de permanecer en Cristo, ya que el compañerismo con Dios nunca resulta en pecado. Una relación íntima con el Señor nunca resulta en pecado. Verdaderos cristianos pecan. No se puede tapar esta realidad. Verdaderos cristianos pecan y algunas veces pecan seria y repetidamente. Esto por experiencia lo sabemos y por el testimonio de la Escritura. Usted puede ver allí la Biblia y se va a dar cuenta. En su propia experiencia lo va a ver. No significa que usted no ha sido alguien justificado, perdonado, aceptado, amado, adoptado. Esto es una verdad, pero todavía va a estar luchando con la realidad del pecado. Pero cuando el cristiano permanece en compañerismo con Jesucristo, es imposible pecar en este ámbito. En Cristo mismo no hay pecado. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Él hizo esto de una forma providencial, cuando Él murió en la cruz por el pecado. Y Él hace que esto sea una experiencia para todos los creyentes que habitan en Él. Entonces, el hecho de ser hijos de Dios, adoptados, nos da un privilegio de
de una cercanía, de permanecer en Cristo. Ahora, Dios permita que podamos de una forma más frecuente, más continua, permanecer en esa relación con Cristo. Lo que no significa es que ya nos quitamos el problema del pecado, lo dejamos atrás. Todavía vamos a estar luchando mientras que estemos aquí en este mundo. Pero hay una experiencia en cuanto a permanecer en Cristo, de llevarnos a vivir, ya que en Cristo no hay pecado. La tercera aspecto que Juan está mostrando en este pasaje es el precioso regalo de ser parte de una familia. Verso 10 al verso 12 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Esto es como una evidencia del hecho de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El hecho de ser hijo de Dios, de ser adoptado hijos de Dios, automáticamente nos pone o nos incluye en una familia, la familia de Dios, una familia especial. No solamente estamos gozando de la comunión en una relación vertical nosotros y Dios, sino que ahora también hay relaciones con nuestros hermanos. La fe cristiana no es una fe para vivir de una forma aislada, donde yo vivo mi fe cristiana en mi casa, tranquilo allí, busco en YouTube un mensaje, una canción y ya, yo no necesito de nadie más. No, la fe cristiana está diseñada para vivir en comunidad, unos con otros. Y en el Nuevo Testamento vemos que hay muchos mandamientos recíprocos, que terminan diciendo los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, orad los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Hay muchísimo que usted puede ver, pero es parte de la comunidad cristiana. ¿Significa esto que nunca todas las personas en la iglesia son fáciles de amar? Todos son fáciles de amar. Todos van a ser gente geniales. Todos van a ser fáciles de soportar. ¿Significa eso? No. Vamos a encontrar hermanos que son hijos de Dios, pero son un poquito difíciles de amar. Por eso está el mandamiento: amaos los unos a los otros. Y estábamos conversando antes de comenzar el servicio con el hermano Edgar, y estábamos hablando, salió el tema, no sé por qué, pero salió el tema del hecho de que a veces Dios nos pone en situaciones o circunstancias adversas para poder producir en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu no sale a no ser que haya situaciones adversas. Usted no va a aprender a ser paciente, y ahora me acordé ya por dónde viene la conversación. No vamos a aprender a ser paciente hasta que tenga una situación donde esté creando impaciencia. Usted no va a aprender a amar, o a ese fruto va a ser producido en su vida y se va a desbordar, a no ser que tenga algún hermano difícil de amar. Hay alguna gente que se dejan amar solo, se desbordan de amor, pero hay personas que son un poco difíciles, quizás por su propia experiencia, pero son hijos de Dios. Y Dios nos ha puesto en una iglesia
nos ha puesto en una comunidad para ir puliendo nuestras vidas. Porque es muy fácil mirar para afuera y decir, hay algunos que son difíciles de amar, pero quizás usted sea el difícil de amar. O hay gente que son difíciles de soportar y quizás usted sea el... Y es amado. Está en una comunidad donde usted es amado, donde usted es respetado, donde usted es querido, porque es un hijo de Dios que ha sido incluido y adoptado por la gracia de Dios. No es mejor que yo, no es menor. Entonces, en la familia de Dios, todos debemos aprender a aceptarnos y amarnos mutuamente, sin importar las diferencias naturales que hay. El mundo ha marcado muchísimas diferencias. Hay muchísimas rangos de diferencia. La iglesia es totalmente diferente. Pablo decía, donde no hay judío, ni griego, ni escriba, nadie. Todos somos uno en Cristo. El pastor no es más que el hermano que es recién convertido. Ni un líder porque cante bien o porque predique bien. Es más, no, todos estamos en el mismo nivel. Hijos de Dios. Amados, adoptados por la gracia de Dios. ¿Tenemos funciones diferentes dentro del cuerpo? Sí, pero estamos en el mismo nivel en cuanto a ser hijos de Dios. En la iglesia todos deben ser de una forma igual, todos tratados de una forma igual. Y en la medida que se precise, debemos exhortar, debemos perdonarnos y consolarnos. Es que tenemos tantas situaciones en la vida, heridas, que sufrimos al caminar en este mundo, que vamos a necesitar que en algún momento llegue un hermano y ponga su mano en nuestro hombro y nos dé ánimo. Y eso es medicina para nuestro cuerpo. En un momento que alguien nos recuerde una verdad que sabemos, pero que necesitamos escucharla. Que alguien nos la diga. Pero fuera de la familia eso no va a suceder. Entonces, el hecho de estar dentro de una comunidad, dentro de una familia, mira, es algo precioso. Dios no ha hecho esto por casualidad. Dios lo ha hecho de una forma intencional. Dios te ha puesto una familia para tu crecimiento, para tu transformación, para poder vencer también este obstáculo del pecado, al animarnos, al exhortarnos. Y nos dice en este pasaje, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se evidencia realmente quiénes son los hijos de Dios cuando nos amamos unos a los otros. Esto el mundo no lo tiene. Por eso cuando está hablando el verso 1 dice, el mundo no nos conoce. Evidentemente no puede conocernos. Porque esto el mundo no lo tiene. El mundo no tiene transformación, ¿tiene o no? El mundo no puede discernir entre el bien y el mal. Y el mundo no puede ver que la gente, sin importar si es rico, si es pobre, si es verde o es del color que sea, que se amen y son parte de una familia. Y esa familia llega a ser tan especial, y lo digo por experiencia propia, que a veces supera, pero mucho, a la familia carnal. Entonces, es una familia especial. Así que dé gracias a Dios por ser parte de una familia, de una congregación. ¿Que no somos perfectos? Yo soy el primero. No lo soy. Todos estamos luchando con el pecado. Estamos en el proceso de transformación. Pero en medio de eso, estamos aprendiendo a amarnos. Como somos. Aceptándonos como somos. Y estimularnos a crecer y a servir. El autor de los Hebreos, cuando está terminando la carta, dice, permanezca el amor fraternal.
esto permanezca ahí entre ustedes. No se pierda el amor fraternal. Hay un poder maravilloso que proviene del mismo corazón de Dios, del amor de Dios que nos ha adoptado. Y esto es un poder que ahora nos está dando una nueva motivación para nuestra transformación, para vencer el pecado y para poder amar a otro. Puedo ser transformado, tengo una nueva motivación para obedecer y vivir para Dios. No es por la fuerza. Dios me está invitando a ser parte de una familia que es especial. Puedo permanecer en Cristo, que vino a este mundo para vencer el pecado. Y ahora puedo, siendo parte de una familia, amar a los demás. Mi hermano, que el Señor les bendiga ricamente en esta tarde, y esta palabra pues podamos atesorarla en nuestros corazones. Si algo tiene que recordar, si algo tiene que llevarse, una sola cosa, recuerde, usted es un hijo amado, ha sido adoptado por la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y queremos, Señor, que el amor tuyo, ese amor tan especial, no solamente sea una verdad que creamos en nuestra mente y estemos convencidos de ella, sino que baje al corazón, que transforme, que cambie nuestras vidas, Señor. Que podamos en el aspecto afectivo disfrutar de la experiencia de una relación contigo, de una experiencia que es transformadora, que es renovadora. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus preocupaciones, sus luchas, su batallar diario, sus ansiedades, sus miedos. Pero si hay algo que nos puede confortar en este momento, aquí y ahora, es el saber que tú eres nuestro Padre. Que podemos llamarte en cualquier momento y en cualquier circunstancia y decirte: papá, socórrame. Gracias, Señor, por la obra perfecta que has hecho para nuestra salvación. Gracias por llamarnos e invitarnos a una relación tan especial contigo. En el nombre de Cristo.